gustaría continuar, cerrar de alguna manera el mes de agosto, lo que es la serie de paz mental, donde a la vez desde una perspectiva bíblica intentamos abordar el tema de la salud mental y lo importante que es en definitiva para todas las personas y el creyente no está exento, ¿cierto?, de tener paz mental, paz espiritual también, ¿cierto? Tomamos la primera semana de agosto, el primer fin de semana, para desmitificar, digamos, el asunto de las enfermedades mentales. Las enfermedades cerebrales podrían catalogarse todas en 4 grandes grupos: traumatismo, es decir, como golpes, infecciones, convulsiones o tumores. Sin embargo, desde algunas décadas a esta parte, y influenciado en gran parte por un contenido social y político, se ha introducido diferentes trastornos y añadido a las enfermedades cerebrales cuando no lo son. Estos son algunos trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, el TDA y otras enfermedades o condiciones mentales, pero que no representan enfermedades cerebrales. Esto porque las enfermedades cerebrales, para que lo sean, deben ser epistemológicamente comprobables, es decir, uno puede hacer una resonancia, un estudio y puede determinar, ¿cierto?, un traumatismo, un tumor, alguna de estas infecciones, pero no puedes hacer una resonancia o un estudio, concreto para determinar está estresado, ¿cierto? Entonces, estas cosas benefició, digamos, quizás políticamente, algunos grupos farmacéuticos, algunas profesionales de la salud en específico, pero la realidad es que no trajo solución verdadera a las personas, ¿no? Una persona con una depresión terrible que ve a un profesional y le receta ansiolíticos o antidepresivos, es una persona que ahora tiene 2 problemas, ¿cierto? Porque muchos de estos medicamentos, justamente la semana pasada tuvimos un extenso punto ahí sobre los medicamentos antidepresivos o ansiolíticos, producen dependencia solo en 4 semanas. Entonces basta un mes de tomar de un tratamiento para ya generar algún tipo de dependencia a estas pastillas, las cuales no solucionan el problema de fondo, ¿cierto? Que es un problema del corazón, es un problema del alma o es un problema de carácter. Hay personas que no saben trabajar con su carácter y no está mal, hermanos. Para eso está el Señor, para ayudarnos en todas esas áreas, amén. En la sociedad ha avanzado en una dirección donde se busca ser como complaciente con todos y no incomodar a las personas, pero hasta hace unas pocas décadas algunas de estas supuestas llamadas enfermedades mentales modernas eran consideradas fallas de carácter. Incluso estaban legisladas en los códigos civil, cuando uno va a los incisos sobre las personas, está como la persona por nacer, ¿no? Llamado para las personas que promueven el aborto, ¿no? Las personas por nacer tienen derechos, hermanos, ¿saben? Entonces, la persona por nacer, la persona como tal, el infante, y había una categoría, disculpe la palabra, pero estaba así en los códigos civiles, que se llamaba el idiota. Después estaba otra categoría, el demente, ciertas personas que no tienen ya razón. Pero había una categoría, se quitó, hermano, ¿no? Hace algunas décadas, porque era como muy fuerte llamar así a una persona legalmente, ¿cierto? Pero se trataba de las personas, de verdad, con fallas de carácter, que tienen problemas de carácter o problemas para dominar su propia vida o controlarla de alguna manera. En lugar de eso, se empezaron a crear etiquetas para justificar estas fallas de carácter, ¿cierto? No eres malo, solo tienes esto, ¿cierto? No es tu culpa, has nacido con esto, no viene ahí, va a estar ahí siempre, solo toma este medicamento, solo hace esta terapia, solo lo que sea y lo vas, pero esto nunca soluciona finalmente el problema de fondo.
A lo largo del mes hemos tratado el exceso de pasado, que era la depresión, ¿cierto? Y cómo las personas lidiaban con asuntos no resueltos en su vida. Y eso producía, ¿cierto?, que pudieran sufrir, inclusive los creyentes, algún trastorno depresivo. La semana pasada hablamos nosotros del exceso de futuro, o la ansiedad, ¿cierto?, o el afán, como habla la Biblia en este término, ¿cierto? La idea, ¿cierto?, que a veces las personas tenemos de querer controlar y muchas veces no tenemos el control de las cosas y en definitiva terminamos padeciendo, ¿cierto?, la ansiedad. El día de hoy queremos hablar sobre el estrés, el exceso de presente. La ciencia médica cataloga el estrés como una respuesta del cuerpo y la mente ante presiones o demandas externas e internas. Este puede ser agudo, que es un estrés momentáneo y particular específico, ¿cierto?, por alguna situación particular determinada. No sé, un examen académico, ¿cierto? Uno está estresado, es algo, pero eso puede ser incluso en algún punto, y solo en este sentido, positivo de alguna forma, ¿cierto?, para solucionar alguna situación determinada. Pero cuando el estrés se vuelve crónico, es decir, persiste en el individuo, este estrés puede tener consecuencias negativas tanto para la salud física como mental y por sobre todo la espiritual. En este caso quiero darle la derecha al MinSal, ¿no? En los casos anteriores declaraba el MinSal como enfermedad mental tanto la depresión como la ansiedad, pero en el caso del estrés no le llama así que le damos la derecha, nobleza obliga, ¿cierto? El MinSal aquí estaba bien en este punto, ¿cierto? Pero si bien no es una enfermedad mental, y al menos en Chile no está reconocida como tal, en otros países, en otros lugares sí no está reconocido, y aunque no sea una enfermedad mental como tal, o por lo menos está catalogada así en nuestro país, puede ser un factor de riesgo importante que puede llevar a desarrollar o empeorar problemas de salud mental y física. Desde nuestra perspectiva bíblica, el estrés no es una llamada enfermedad mental, sino más bien aflicción del alma y un corazón cargado, producto de vivir en un mundo caído. Por favor, Salmos capítulo 42, versículo 5. Vamos a verlo allí en pantalla y vamos a ver varios versículos a lo largo de esta lección, hermanos. Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El hombre interno, el hombre interior, el corazón, como quiera llamarlo, ¿cierto?, el alma, se sobrecarga por diferentes situaciones, circunstancias presentes, y eso produce, ¿cierto?, el estrés. En nuestro tiempo, hermanos, vivimos bajo una tremenda presión. Trabajo demandante, cuentas impagables, problemas familiares, inseguridad social, noticias amarillistas y alarmantes, temor al futuro y exigencias personales. Todas estas compiten, ¿cierto?, en nuestro corazón, en nuestro hombre interior, y la presión en algún momento, ¿cierto?, hace su efecto en nosotros. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, define entonces el estrés como reacción física y emocional ante una presión o amenaza. Vivimos en esta era, hermanos, ¿no?, con muchas presiones, poco tiempo, ¿cierto?, grandes exigencias personales y externas. La filosofía moderna habla de la sociedad líquida, es decir, una sociedad que busca lo inmediato, a corto plazo. Hay un término llamado multitasking, que se ha hecho muy popular en los últimos años, que es la idea de que podemos hacer muchas cosas a la vez, ¿cierto? Entonces, al final hacemos mal todas, ¿cierto? A media todas, pero se ha vendido eso, hermanos. Tenemos que estar ocupados en muchas cosas, y todo tiene que ser rápido, y tiene que haber resultados inmediatos. Y esa presión, hermanos, se traduce en estrés. El creyente, ya lo vimos en los otros casos, ansiedad, depresión,
y por lo suyo en cuanto al estrés, el creyente no está exento de estas presiones. Pero sí tenemos un recurso que no tiene el incrédulo: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por lo cual, hermanos, quisiéramos de alguna forma ver el día de hoy la causa, consecuencias y la posible cura para el estrés. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. Pablo aquí hablaba en su contexto de diferentes pruebas que le tocó pasar como apóstol, ¿cierto? Mientras que él predicaba el Evangelio. Y hay una frase aquí curiosa al final que dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Un hombre estresado, ¿cierto? Sino que en todo fuimos atribulados. Esa frase: de dentro conflicto, de fuera conflictos, de dentro temores. Y tal como lo mencionamos con los otros temas que tratamos, ¿cierto? Como la ansiedad o la depresión, se trata de un hombre, de un ser humano, un hombre integral, ¿cierto? Espíritu, cuerpo, alma, que requiere trabajar todas estas áreas. La causa del estrés puede ser tanto, como dice ahí, exterior o interior. No surge de la nada el estrés. Tiene un origen interior en el hombre o debido a circunstancias externas, ¿cierto? Pero tiene en común cuando el hombre, que aparece el estrés cuando el hombre confía en sus propias fuerzas, se preocupa en exceso y pierde la vista del Dios soberano. Una de las causas internas, de dentro, temores, dice allí, y tal como lo mencionamos con otros temas tocados en el mes, puede ser un pecado no confesado o no cerrado. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10, allí se relata de Adán, ¿cierto? Después de la caída, tuvo miedo, se escondió de Dios. En el Salmo 32 se habla también de diferentes situaciones que le tocó pasar al rey David. Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y Pablo lo decía, ¿cierto? Temores internos, hay miedos internos, hay incertidumbre, duda. La culpa interna se produce, hermano, como causa, digamos, del estrés desde el área interna. Se produce cuando hay un peso insoportable en nuestro hombre interior. Un peso, una carga por pecados no confesados. El pecado de haberse cometido el pecado del ocultamiento del pecado y el pecado de fingir orgullosamente hacia afuera, ¿cierto? Se van superponiendo diferentes pecados, ¿cierto? Y se va haciendo más grande esta carga y cada vez más difícil de sobrellevarla. El corazón humano, hermanos, cuando está en desobediencia a Dios, no tiene paz. Mira lo que dice Isaías capítulo 48, versículo 22. Isaías 48, versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Hermano Franco, ¿puede revisarnos si está la versión correcta de la Biblia? Porque esta es la RBR. Porque la Reina Valera diría para los impíos, ¿no? Pero es lo mismo, hermano, ¿ya? Ahí mientras se corrige eso. Pero como les mencionaba, hermanos, el pecado no confesado, sumado a los pecados de ocultamiento, el pecado de mostrar que todo está bien hacia afuera, el orgullo de no confesarlo, de no compartirlo, de no pedir ayuda, se vuelve una carga para el creyente, una carga difícil de llevar. El corazón del humano, cuando está en desobediencia a Dios, no tiene paz. Como dice el versículo ahí en pantalla. La falta de confesión, hermanos, la falta de restauración con Dios produce un peso insoportable que deriva en angustia, ansiedad y estrés.
Pero Pablo decía: de dentro temores, pero de afuera, ¿cierto?, peligros. No solamente la causa del estrés es interna, sino también externa. En el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 3, cuando están allí afuera ya saliendo de Egipto, ¿no? Por salir de Egipto, cuando estaban allí en el desierto, los israelitas dicen: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La escasez de recursos llevó al conjunto, ¿cierto?, de la congregación de Israel a esta situación estresante, donde se debatían entre su supervivencia, y ellos discutían, ¿cierto?, sobre los beneficios que tenía quedarse o salir de Egipto. Job 3, versículo 25. Job 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. En este contexto, ¿cierto?, Job había tenido primero las pérdidas materiales y de ganado, y él decía: mientras no le pase nada a mis hijos. Pero si sabe la historia, luego pasó algo, ¿cierto?, con su familia. Pierde toda su familia, salvo su esposa. Y él dice justamente esta frase, ¿cierto? Lo que tanto temía, lo que ojalá nunca me hubiese pasado, me pasó. Situaciones externas, hermanos, que no están bajo nuestro control, ¿no? Hace algunos años hubo una pandemia y la economía se desplomó, los trabajos... No podíamos controlar eso, ¿cierto? La falta de recursos, la angustia por diferentes situaciones familiares, circunstancias externas se pueden convertir en cargas internas, hermanos. Tanto situaciones adversas como economía, familia, trabajo. Estas cosas pueden ser reales y pueden transformarse en cargas que presionan el alma. Sin embargo, el creyente no está solo en esta circunstancia, hermanos. El problema no es la circunstancia, sino cómo respondemos a ella. Jeremías 17, versículo 5. Jeremías 17, versículo 5, hermano. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ya sea por el pecado no confesado o las situaciones externas, hay un común denominador en lo que causa el estrés: un sentimiento de autosuficiencia. Yo puedo controlarlo, puedo manejarlo, puedo por mí mismo. Cuando el hombre intenta sostenerse, con sus propias fuerzas, termina colapsado. La autosuficiencia es enemiga de la fe, y el hombre y el creyente que intenta resolver todo por sí mismo, organiza, calcula, planifica, pero se olvida de lo más importante: depender del Señor. Fíjate la progresión aquí. Confiar en otro hombre lleva al corazón a apartarse del Señor. Ya no es el término como confiar, ya no es una apología de desconfiar de todo, como ¿qué hará mi cónyuge, qué hará mi amigo? ¿No? Pero es la idea de confiar en las fuerzas humanas, ¿cierto? Que la respuesta es humana. El estrés, hermanos, en gran medida es consecuencia de apoyarse en uno mismo en lugar de confiar plenamente en el Señor. Y cuando una persona está estresada, esa es la evidencia, hermanos, de un corazón cargado que intenta llevar solo lo que Dios podría ayudarlo a sostener. Las causas pueden ser internas o externas.
y las consecuencias también pueden ser diversas. Santiago capítulo 1, versículo 8, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 8. Vamos a verlo allí en la pantalla. El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabes qué? La palabra afán, su idioma original, significa más o menos como mente dividida. El ansioso, el estresado, está dividido entre la fe y el temor. Su mente está atrapada, ¿cierto?, en preguntas sin fin. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si enfermo? ¿Y si pasa esto o lo otro, cierto? Vive sobre contrafácticos que no ocurren muchas veces, la gran mayoría de los casos, pero allí están en su mente. ¿Y si no logro salir adelante? ¿Y si Dios no responde? ¿Podrá Él ayudarme con esto? Esa ansiedad, hermanos, desgasta y roba la paz. Y Jesús dijo, Mateo 6, basta cada día su propio mal. El estrés no solo oprime el corazón, hermanos, altera la mente. Y la persona, el creyente estresado, es un creyente de doble ánimo. Inconstante. Está dividido. Quiere agradar a Dios, pero en la práctica no lo hace. Estrés, sobre todo en este mes de paz mental, hermanos, roba la paz mental a la persona. Pero no solo las consecuencias del estrés son mentales, sino también físicas. Lo leímos alguna vez sobre Elías, ¿cierto? Una vez que estuvo allí en el desierto y él pidió, mátame, ¿cierto? Como quisiera morir en este momento, ¿no? El estrés, la depresión que él estaba sufriendo en ese momento, ¿cierto?, le llevó a esta declaración. El estrés prolongado, hermanos, no solo afecta a la mente, sino también el cuerpo. Insomnio, tensión muscular, fatiga crónica, estados de ánimo muy cambiantes, irritabilidad. Todo esto es un recordatorio, hermanos, de que somos seres integrales. Lo espiritual impacta lo físico en algún momento. Y las consecuencias del estrés son tanto mentales como físicas, como espirituales. Por favor, Isaías capítulo 57, versículo 20. Isaías capítulo 57, versículo 20. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. El creyente, ¿cierto?, no ha confesado, lidiando con situaciones estresantes o no controlando el estrés, es como un mar en tempestad. Pierde el gozo, pierde la comunión, pierde el enfoque eterno, pierde la confianza con Dios, se aísla de las personas o de la familia en la fe, vive preocupado por lo inmediato y olvida lo celestial. El creyente bajo estrés descuida la oración, se aparta de la palabra de Dios y se concentra solo en lo inmediato, y su fe, por consecuencia, se ve debilitada porque su mirada está puesta en la tormenta y no en el Señor que gobierna o que puede caminar por encima de la tormenta. Hermanos, el estrés aprisiona tu mente, te fatiga físicamente y te hace olvidar de las promesas de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Como lo mencionamos en otros casos aquí, hay una cura y una esperanza para el creyente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a verlo allí nosotros en pantalla. Y al Señor, y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Hermanos, el mundo ofrece terapias, medicamentos,
técnicas de relajación, acompañamiento terapéutico, no sé, hermanos, diferentes cosas. De hecho, si uno ve las páginas del MinSal, definen el estrés y otras cosas, pero abajito hay teléfonos donde tú puedes llamar, fono para personas que quieren atentar con su vida. El mundo ofrece, hay una oferta, hermanos, de cosas que podemos probar, ¿cierto?, para lidiar con esto. Pero nuevamente estas no solucionan el problema de fondo. Esto puede dar alivio temporal, pero no soluciona el problema de raíz. La verdadera cura está en Cristo, hermanos, que es llamado el príncipe de paz. El Señor no nos deja sin salida, no nos desampara, no se olvida de nosotros. De alguna forma existe una medicina celestial y es la paz de Dios. El Señor de paz os dé paz en toda manera. Existe un principio allí en la palabra de Dios conocido como principio de sustitución, por el cual el creyente paulatinamente debe ir sustituyendo conductas pecaminosas por conductas piadosas, lugares pecaminosos por lugares, y así uno va reemplazando, ¿cierto?, con la ayuda y el favor de Dios, las cosas que desagradaban a Él por otras que son nobles y que son de alabanza a Él. Pablo dice allá en Efesios, el que robaba, no hurte más, ¿cierto? Trabaje. Entonces uno tiene que ir reemplazando esto. La preocupación se debe reemplazar con oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Lo leímos en otras ocasiones con propósito de esta misma serie, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración, hermanos, es el antídoto divino para la ansiedad o el estrés. No se trata de repetir fórmulas o eufemismos, ¿cierto?, como nos explicó nuestro hermano Raúl justamente en su devocional sobre la oración bíblica. Sino se trata de depender y confiar y depositar sinceramente nuestra carga en el trono de la gracia. Cuando oramos, reconocemos que no somos autosuficientes, que no podemos, y por eso dependemos de Él. La oración traslada la carga del hombre a las manos del Señor. Orar, hermanos, quizás no cambie las circunstancias. Orar no va a cambiar a Dios, pero sí nos va a cambiar nuestro corazón. Amén. El cansancio que produce el estrés, reemplazarlo con descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vamos a verlo allí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué cosa, hermanos? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, hermano, ¿no? Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. El descanso que Cristo ofrece no es una evasión momentánea o un calmante temporal, como las opciones mundanas o terrenales, sino un alivio permanente, una paz, como dice Pablo en Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Puedes ir de vacaciones, hermanos, o buscar actividades divertidas o de entretención, pero cuando esas actividades terminen, el estrés regresará. En cambio, Cristo ofrece un descanso duradero porque toma el yugo nuestro y nos aligera la carga. Versículo 30. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo ofrece, hermanos, un descanso verdadero, no temporal, no un parche, sino un cambio profundo, interior, que nos ayude a tener paz.
El yugo de Cristo es ligero porque Él lo lleva con nosotros. Por eso reemplacemos el cansancio con descanso y aprendamos a descansar más en el Señor. Y aprendamos a descansar, hermano, ¿cierto? Entonces, no puede dormirse a las 2 de la mañana, hermano, ¿cierto? Tiene que tener una disciplina en eso también. La presión terrenal debemos reemplazarla con una perspectiva eterna. Por favor, mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Va a decir la Biblia lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando el creyente fija su mirada en lo eterno, entiende que ninguna carga temporal, ¿cierto?, o presente, es permanente o definitiva. El estrés se diluye, hermanos, cuando recordamos que todo lo terrenal es pasajero, pero la gloria venidera es eterna. Y nuestra seguridad y confianza está en aquello, hermanos. Hermanos, nuestra seguridad y confianza está en aquello. Cuando vemos la vida con los lentes eternos, ¿cierto?, si pudieran existir, ¿no?, unos lentes para enseñarnos a ver la vida de esa manera, el estrés se reduce o ni está. Cuando confiamos en que nada ocurre fuera del plan de Dios, el estrés se desvanece. No se vence con técnicas humanas, sino con la confianza rendida al príncipe de paz. Por favor, Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, el estrés es una realidad en nuestro tiempo. Y también lo fue en el tiempo bíblico. Y lo fue a lo largo de la historia humana. Porque el ser humano caído, con sentimientos de autosuficiencia y pecados no reconocidos, intenta lidiar en sus propias fuerzas con la vida o con las situaciones. El estrés no es un fenómeno moderno, sino una manifestación, hermanos, de un corazón cargado y una mente confundida. El estrés es real. Las circunstancias difíciles son reales. Pero Dios también es real, hermanos. Y Él puede darnos paz para aprender a sobrellevar las situaciones estresantes. El mundo ofrece medicamentos, filosofías, terapias pasajeras, pero Cristo, descanso eterno y verdadero para el alma. Por eso, rápidamente, hermanos, 4 o 5 consejos acerca de esto. Entrega tus cargas al Señor en oración. No las lleves tú mismo, tú solo. Compártelas con Él. Su yugo es ligero. Él te ayuda y te quita el peso que estás cargando tú solo. Elige bien tus batallas. El multitasking, hermanos, suena bien en el marketing, pero no es muy práctico en la vida real. El que quiere hacer todo, no termina haciendo todo, o al menos no todo con excelencia. Y en el medio mucho estrés. Elige tus batallas. Debemos elegir qué hacer. No todo lo que podemos debemos hacer. Todo es lícito, pero no es conveniente, no edifica. Entonces, y también elegir nuestras batallas en el sentido, ¿con qué combatimos? Puedes tú intentar cambiar a otros y perderás. Tú puedes intentar cambiar las circunstancias y el mundo y perderás. Pero puedes intentar cambiar tú interiormente y con la ayuda del Señor vencerás. Entonces la batalla debe estar más aquí que contra mi hermano, contra el mundo caído, porque nunca podremos contra ello. Número 3, descansa en Cristo y no en tu esfuerzo. Vive bajo su yugo, que es ligero, y comparte las cargas con Él. Número 4, busca ayuda en la iglesia local. No te aísles. Comparte las cargas que estás teniendo con otras personas. Pide apoyo espiritual.
Y, por ejemplo, en 2 Corintios, Pablo habla de diferentes situaciones que lo llevaron al límite de la muerte, pero él dice, y le habla a los Corintios, y le dice, pero sus oraciones intercedieron positiva, beneficiosamente para mí. Mira, habían millas de distancia, ¿cierto? Y ellos estaban separados físicamente, pero una iglesia oraba por la necesidad de un hermano, y Dios tomó en consideración aquello. No estoy seguro cómo funciona todo aquello, me gustaría tener más información para decirles, pero sí la oración del pueblo, la oración compartida, ¿cierto? La oración de los justos es oída por Dios y puede interceder a favor de otras personas. Por eso comparte tus cargas con tus hermanos de confianza. Número 5, recuerda la soberanía de Dios. Recuerda que Él gobierna sobre todo. Y aún las circunstancias difíciles que nos toque enfrentar fueron permitidas por Él. Y en última instancia, Él está al control de todas aquellas. Hermanos, tratemos de ser menos controladores. Y reconozcamos quién es el que tiene el control. Descansemos en eso. Elijamos las batallas. Entreguemos nuestras cargas. Clamemos en oración. Y la paz de Dios será sobre cada uno de nosotros. El estrés se convertirá en paz cuando las cargas sean depositadas en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor.